Bueno, pues la vez pasada vimos en términos generales qué era un autómata celular, ¿no? Y en esta clase vamos a ver el caso, digamos, más sencillo, el modelo más sencillo de autómatas celulares que podemos tener, su definición, cómo se ve y así, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a ver ahora autómatas celulares, que también se les llaman autómatas de Wolfram. Entonces, para los que tomaron biología matemática y eso, pues seguramente ya saben. Em, pero son, digamos, el modelo de autómatas celulares que definió Stephen Wolfram, el que hizo matemática. ¿No? Entonces, de hecho, en matemática pueden hacer esto con una sola función porque se lo descubrió, lo iba a poner en su programa. Bueno, y entonces, les digo, estos son los más sencillos. Ajá, por eso se llaman elementales también. Recuerden que nuestros autómatas celulares tienen 4 componentes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién va a ser la red? Pues va a ser una red unidimensional. Entonces, esto va a ser, pues, los enteros. Después, los estados más sencillos que podemos tener, pues son 0 y 1. Es decir, cada punto de la red solo puede tener 0 o 1 de valor. Después necesitamos nuestra vecindad de interacción. Y esto es el conjunto de elementos de L que van a influir en la interacción de un punto central. Y en este caso vamos a tener que si estamos en R, por eso aquí puse como su índice R, el conjunto de estos elementos va a ser R, R más 1 y R menos 1. Tal que R, ajá. Entonces, esto nos está diciendo que si nos estamos fijando en el punto central R, los que van a influir sobre ese punto central R va a ser el mismo, el que está a la derecha y el que está a la izquierda. Entonces, son 3 puntos en la vecindad, ¿no? Y ahora, finalmente, vamos a tener una regla, y esta regla va a ser cualquier regla que sea determinista. ¿Ok? Entonces, cuando la regla es determinista, recuerden que podemos ver a R como una función que va de la vecindad, de los estados de la vecindad. En este caso, como tenemos 3 elementos en todas las vecindades, entonces vamos de E3 y nos va a regresar un estado. Bueno, entonces, fíjense que como tenemos un número finito, de hecho muy, muy pequeño de estados, y también tenemos solamente 3 elementos en nuestro estado, entonces la regla básicamente va a consistir en una lista de todos los posibles estados de la NR, es decir, todos los elementos de este conjunto, y luego, pues todas las imágenes de este conjunto, bueno, de los elementos de este conjunto bajo la función f, ¿no? Entonces vamos a escribir esto, vamos a escribir todos los elementos de E3. Entonces, ¿cuáles son? Los vamos a escribir de esta forma. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Estos son todos los elementos de este conjunto, ¿no? Que van a ser todas nuestras posibles configuraciones de todas las vecindades. Y ahora, bajo la regla, pues esto nos tiene que llevar a pues uno de todos los estados posibles, ¿no? Entonces, bajo la regla, bajo alguna regla, nosotros podemos ir para cada elemento de la vecindad, de los estados de la vecindad, podemos ir a cualquiera de los elementos del espacio de estados, ¿no? 0 o 1. Entonces, el 1, 1, 1, pues puede ir a 0, 1. 1, 1, 1 puede ir a 0, y así, ¿no? Cada uno de estos
puede llevarme a 0, 1. Es decir, a cambiar el estado de la celda central por 0 o por 1. Primero que nada, ¿por qué escribo esto así? Porque si veo a estos números, bueno, estos estados de la vecindad como números en binario, pues estoy escribiéndolos desde el número binario más alto hasta el número binario más pequeño. Nada más por eso. Ok, entonces para los que no han visto esto antes, ¿cuántas posibles reglas podemos tener? Es decir, ¿cuántas imágenes de todos los elementos podemos tener? Tenemos 8 diferentes vecindades y cada vecindad puede ir 0 o 1. Entonces, ¿cuáles son todas esas combinaciones de 0 o 1 para todos los elementos de las vecindades? O sea, pues 8 por 2, ¿a eso se refiere? ¿Cómo? No, sí es de combinatoria, pero tenemos 8 espacios y esos 8 espacios los tengo que llenar con 2 elementos diferentes. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? Ah, pues las combinaciones de 2 en 8, entonces. No. No. De 3, ¿no? 3 en 8. No. A ver, lo pueden ver así. Independientemente de cualquier otro elemento de la vecindad, a cada un elemento lo puedo asignar 2. Entonces, si tengo 8 vecindades posibles, e independientemente le puedo asignar a cada una 2 estados posibles, pues ¿cuántas combinaciones hay? Ah, ya, o sea. Ay, no, mejor no voy a decir nada porque qué tal si la riego y no. Ya dilo. O sea, 2 a la 8. Sí, exactamente. Ah, ok. Entonces tenemos 2 a las 8 Y reglas siendo ayudante posibles. de prueba, o sea, qué oso. No te preocupes. Pero sí, tal vez no estuvo bien explicado. Pero el punto es que una regla es una función que a cada elemento de este conjunto le asigna un valor en este conjunto, ¿no? Entonces, como tenemos 2 elementos en este conjunto, entonces a cada uno de estos le puede asignar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Entonces, digamos, todas las listas posibles que tenemos aquí abajo para cada elemento de la vecindad, pues son 8, porque aquí puede ser 0, 1, aquí 0, 1, etc. Pueden ser 8. 2 a la 8 reglas diferentes y estos son, ¿qué? 256 reglas. Entonces, con este modelo simple podemos modelar 256 cosas diferentes, aunque hay varias que son muy tontas y hay una simetría en las reglas. ¿Por qué? Porque, bueno, le asignamos a uno, o sea, hay 2 estados, ¿no? 0 y 1. Entonces, básicamente, estamos haciendo una distinción entre el 0 y 1, pero bien le podría ya haber llamado 1 al 0 y 0 al 1. Entonces van a haber siempre reglas que son exactamente lo mismo que otra regla, pero si cambiáramos el 1 por el 0 y el 0 por 1. Pero bueno, o sea, si pensamos en todas las combinaciones posibles, son 256, 2 a la 8. Ahora, como cada una va a ser algo pues más o menos distinto, tenemos que llamarles de alguna forma. Y entonces, para ponerles nombre, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este ordenamiento de todos los elementos del conjunto E3 y vamos pues vamos a ir asignándole, vamos a decir cuál es la regla. Entonces, vamos a suponer que este es un ejemplo particular, ¿no? Es un ejemplo de una regla. Ok. Entonces, vamos a suponer que el 1, 1, 1, en las celdas, si tengo la vecindad 1, 1, 1, la celda central la voy a cambiar a 0 en el siguiente paso. Si tengo el 1, 1, 0, la celda central la voy a poner en 1.
Tengo 1, 0, 1, la voy a poner en 0. Y así, la celda central va a cambiar a lo siguiente. Ujú. Entonces vamos a suponer que esto es, que así voy a hacer mi regla. Ujú. Entonces, ¿cómo le pongo nombre? Bueno, pues fíjense que esto de aquí lo puedo ver también como un número en binario, ¿no? Y el número más chiquito que puedo tener es el 0,0000000, es decir, toda la regla que cualquier cosa la manda a hacer, que es una regla muy trivial, ¿no? Y el número binario más grande que puedo crear con esta lista de transiciones puede ser el 1, 1, 1, 1, 1. Que es el que manda todo al 1, que también es trivial, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, como les digo, ver esto, ordenación de transiciones como un número binario y decir el 0 es el cual manda todas las vecindades al 0 y el 255 va a ser el que envía todas al 1. Y todas las intermedias, pues es como el número binario que estamos formando con esta ordenación específica de las vecindades. Bueno, y entonces si hacemos esto, ¿cómo transformamos un número a binario? Pues si este es el primer número, esto lo tengo que multiplicar por 2 a la 0. Esto por 2 a la 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 y 2, 7. Entonces, a esta regla, ¿qué sería? ¿Qué número sería? Pues sería 2 a la 6 más 2 a la 4 más 2 a la 3 más 2. ¿Okay? Entonces 2 a la 6 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. Entonces vamos a tener 64. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 8 y 2. ¿Ok? Entonces 2 y 8 son 10. 6 y 4 son 10. Entonces llevamos 2. 1 y 2, 3. Y 6, 9. ¿No? Entonces es la regla 90. Regla 90. Así le vamos a llamar a esta regla en particular. Y a todas las demás, pues depende de las transiciones que vayamos a hacer. Entonces así es como ustedes van a identificar cuál es cuando yo les diga, hagan una simulación con la regla 16, ¿no? Bueno, pues entonces transforman 16 en binario, lo ordenan ese número bajo estas vecindades ordenadas de esta forma y ya pueden ver cuál es la regla. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esta regla si le aplicamos a algo. Entonces, ok, aquí la puse con 1, ¿no? Pero justamente es un poco más visual, en lugar de tener números, tener colores. Entonces, normalmente a los espacios a los cuales le voy a asignar el número 1, los voy a rellenar de negro. Y a los espacios donde les voy a asignar el 0, a eso lo voy a rellenar con blanco. Entonces, así puedo ver los estados de la red, pero un poquito más visualmente. Entonces, déjenme dibujar aquí una red unidimensional. Y déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La hice demasiado grande. Déjenme, la borro. Okay. Bueno, entonces el punto es que voy a tener aquí 8. Quería 9. No importa. Entonces voy a tener aquí 8. 8 de estas celdas. Y voy a ver cómo voy a cambiar esto con una condición inicial dada. Que puede ser al azar. Puedo definirla yo como quiera. Creo que hay 9 celdas, profe. Sí, es que quería 9. Ah, ok. Sí, y le conté mal. Entonces vamos a ver cómo va a ir cambiando esto. Entonces es una simulación que estamos haciendo a mano porque justamente la regla es muy sencilla.
Entonces vamos a poner como condición inicial que se me ocurrió a mí, esta. Entonces voy a dibujar mi condición inicial. Aquí. Ok. Entonces, en números, ¿cuál sería esta condición inicial? Pues sería 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y quiero ver cómo va a cambiar esta regla a partir de la regla 90 que tengo aquí arriba. Ok, entonces ahorita vemos qué pasa con estas que están en la frontera. Vamos a ver qué pasa con las que no están en la frontera. Entonces aquí tengo 0, porque está vacío, 0, 1, 0. Entonces me voy a mi tablita, 0, 1, 0 me dice que vaya al 0. Entonces la celda que tengo aquí, aquí abajo, la voy a rellenar con un 0, pero dijimos que el 0 era blanco, entonces no le voy a hacer nada. Nos pasamos a la siguiente. 1, 0, 1, esto es 1, 0, 1, me lleva al 0, entonces esta también la dejo vacía, no le pongo nada. Luego, 0, 1, 1, me lleva al 1. Esa te la mando a negro. Exactamente. Entonces aquí sí le vamos a poner negro. Luego, 1, 1, 0. 1, 1, 0, si me lleva al 1. Negro. Exactamente. Ok. Perdón, es que luego mi tablet ya no funciona bien. Bueno, 1, 0, 1. Ya habíamos visto que iba al 0, entonces no pongo nada. 0, 1, 1. Va al 1. 0, 1, 1 aquí. Luego 1, 1, 0. 1, ¿dónde está? 1, 1, 0. Me lleva al 1. Y ya, ahora lo que tenemos que hacer es decir qué es lo que va a pasar aquí en las fronteras. Y las fronteras nos pueden cambiar mucho el resultado. Fíjense nada más con esto. Aquí tengo 0, 1. Entonces, si yo defino esta como un, si lo que va aquí es un 0, entonces tendría 0, 0, 1 y eso cambiaría esta a negro. Pero si yo defino esta como una negra, entonces esto sería 1, 0, 1 y esto me mandaría al 0. Entonces es muy importante o puede influir mucho el cómo definamos nuestras condiciones de frontera. Entonces, recuerden que tenemos 3 condiciones de frontera distintas que puedo ordenar yo como quiera. O sea, puedo decir aquí hay reflejantes, y aquí periódicas, o aquí fijas, aquí lo que sea, ¿no? Por simplicidad vamos a suponer que las dos son iguales. ¿Ustedes cuál les gusta? ¿Qué les gustaría que usara aquí en las fronteras? A mí me da igual. Pero para seguir Yo con la usaría la simulación. periódica. Yo también. Ok. Entonces la periódica. Coincidencia, no la creo. Bueno. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo aquí frontera periódica, entonces me regreso acá. Y este es 0, ¿no? Entonces tendría 1, 0, 0. 1, 0, 0 me da 1. Entonces la voy a rellenar. Y aquí tendría 0, 0, 1, que me va al 1, y entonces la relleno. Y así puedo seguir, ¿no? Yo con mi simulación a mano. Aquí sería 1, 1, 0, me lleva al 1. Ay. Si comito un error, me dicen, por favor. Luego 1, 0, 0, 1, ¿no? 0, 0, 1, 1. Y hay muchas cositas negras, ¿no? 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Entonces ese no le pasa nada. 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Ok, entonces ya quedó ahí. La siguiente, ¿no? Después tengo 0, 1, 1. Me lleva al 1.
1, 1, 1 me lleva el 0, 1, 1, 1 me lleva el 0, 1, 1, 1 me lleva el 0, 1, 1, 0, ahora sí me lleva el 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y ya para mi último paso, voy a tener 1, 1, 0, es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esta ya fue mi simulación de mi autómata celular con condiciones iniciales, pues estas, ¿no? Que no sé, que son periódicas. Ok, ahora a esta gráfica le voy a llamar de una forma particular. Fíjense que es la gráfica donde aquí tengo al espacio X y aquí tengo al tiempo T, ¿no? O sea, cada lugar a la derecha son lugares adyacentes en mi red, en mi L, pero cada renglón hacia abajo es lo que está pasando cuando aumento el tiempo. Entonces a esta gráfica de tiempo contra espacio le llamo quimografía. Y esto se llama así porque había unos aparatos que se llaman quimógrafos que hacían estas gráficas de espacio contra tiempo para algunas cosas especiales que ya no me acuerdo qué son. Ya no existen porque ya hay computadoras, pero se quedó el nombre de quimografía. Bueno, entonces algo que es importante ver en estas, con este ejemplo es, primero, las reglas son muy sensibles o pueden ser muy sensibles a perturbaciones, a condiciones periódicas, cosas así. ¿Por qué? Porque la regla es determinista. Solamente o sea, uno de estos solamente va a un resultado. Y si entonces cambiamos un poquito cuál es la configuración de la vecindad, nos puede dar algo completamente diferente. Por ejemplo, estas dos solo varían en el 1 de aquí, en el 0 de allá, y van a algo completamente distinto. Entonces, uno de los problemas de tener una regla determinista es que es muy sensible. Y nosotros, para poder saber qué pasa en el futuro, nosotros tenemos que saber exactamente lo que pasa en el pasado. Entonces, mucha gente no usa reglas deterministas porque es un problema hacer un análisis de esto. Otra cosa es que justamente como todo depende de cómo elijas estos números, bueno, estas transiciones, pues es difícil predecir qué es lo que va a pasar si no haces la simulación, ¿no? O sea, yo no puedo decir a priori, si yo tengo esta condición inicial, en 10,000 pasos, ¿qué voy a tener? Es imposible, a menos de que la regla sea mensa, ¿no? Como que todo va al 0, pues no podemos saber qué es lo que va a pasar. Ahora, estos autómatas celulares en su tiempo fueron muy importantes y muy estudiados. Primero, por esto que les digo. Es algo que es muy simple, es una regla muy simple y sin embargo no es trivial lo que está pasando en el tiempo con esto. Nosotros no podemos saber a priori qué es lo que va a pasar. Segundo, como todos los autómatas celulares, es un modelo de agentes que que puede modelar la interacción entre individuos. En este caso, como les digo, los autómatas celulares normales, luego vamos a ver cuáles son los no normales, se utilizan sobre todo para modelar ecología. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo ciertos individuos de cierta forma? Entonces lo podemos ver como que el 0 es que no hay nadie ahí, el 1 es que hay alguien ahí, una célula, un animal, una planta o lo que ustedes quieran. ¿Y cómo le afecta
a un individuo, la presencia de otro individuo en alguna posición. Entonces es un modelo de interacción muy, muy simple. Y finalmente se vio que todos estos dibujos, digamos, que genera el autómata celular en la quimografía, hay algunos organismos que pueden tener una apariencia similar, ¿no? Entonces, con esto podríamos modelar este tipo de organismos, por ejemplo, conchas de animales y cosas así. Sin embargo, pues eso no valida el modelo, ¿no? Eso no quiere decir que en realidad lo que está pasando en el animal, el crear su concha, es esto, pero si podemos repetir el patrón, hay una evidencia fuerte de que es probable que pueda ser así, ¿no? Solo no es completamente certero. Ahora, como les digo, diferentes reglas van a hacer diferentes cosas y no lo podemos estudiar fácilmente. O sea, si hay gente que hace autómatas celulares de forma completamente matemática y tratan de predecir y estudiar cosas, pero no es nada trivial, nada trivial. Entonces, lo que hizo Wolfram fue tratar de clasificar, hacer simulaciones y clasificar por lo que él veía en las simulaciones. Entonces, una forma de clasificación es la siguiente. Es acerca de cómo se ven sus patrones a partir de una condición inicial aleatoria. Entonces, lo que él hizo fue en la computadora poner muchos, digamos, 1000 condiciones iniciales aleatorias y ver con cada regla cómo iba a cambiar esa condición inicial, cómo se iban a ver estos patrones en estas quimografías. Y con esto él encontró, bueno, él definió 4 clases. Entonces, la primera clase la podríamos ver como esta imagen. Esta es una quimografía de una de las reglas. Entonces, esta es una simulación de un autómata de clase 1. Entonces, ¿qué está pasando ahí en ese autómata? Bueno, pues no está pasando nada, ¿no? Entonces, los de clase 1 son aquellos a los que rápidamente llegan a un punto de equilibrio, donde ya no está pasando nada. Entonces son los más aburridos, digamos. Después, los de clase 2 son como esta regla que tengo aquí. Entonces, los de clase 2 no es que lleguen a un punto de equilibrio, es decir, siempre vamos a estar viendo que está cambiando, o sea, que no estamos viendo líneas rectas, ¿no? Sino que sí llega a un equilibrio, pero no es un equilibrio fijo. ¿Qué está pasando aquí? Pues si el eje Y es tiempo y el eje X es espacio, pues lo único que está pasando aquí es que en cada tiempo el punto que tenía 1 se está yendo a la izquierda, ¿no? Eso es todo lo que está pasando. El 1 se está yendo un punto a la izquierda en cada tiempo. Entonces no es un punto de equilibrio porque sí estamos cambiando el estado, pero es de una forma trivial, ¿no? Nada más está cambiando. Como el ejemplo 1 del juego de la vida, que como que era el mismo figura, pero se iba desplazando diagonal hacia la derecha. Sí, exactamente. Entonces sí no está cambiando en nada más que en la posición, podríamos decir, que es la clase 2. Bueno, después la clase 3. Un ejemplo es este, que es de hecho la regla 90 que hicimos arriba. Nada más que con una red infinita. Pero es exactamente el 90 que hicimos arriba. Bueno, entonces en la clase 3
Lo que pasa es que, bueno, en esta simulación solamente estamos empezando con un punto con 1 y los demás con 0, ¿no? Con una condición inicial muy especial. Entonces, por eso se ve este patrón. Pero cuando empezamos a partir de condiciones iniciales aleatorias, lo que vamos a ver es que hace patrones aleatorios. Ajá. O sea, a partir de una condición inicial aleatoria, nosotros no podemos predecir qué es lo que va a pasar con un autómata de clase 3. Y los autómatas de clase 3 con una condición inicial bonita, pues se ven igual, se ven como ordenados, ¿no? Se ven bonitos. Y finalmente la clase 4, que es un poquito difícil de diferenciar con la clase 3. Un ejemplo es este. La clase 4. Entonces, en la clase 4, lo que va a pasar es que, digamos, si nosotros iniciamos la simulación con esta condición inicial con un solo punto con valor 1, ya vemos que el patrón ya no es tan bonito como este, ¿no? En este sí podemos más o menos predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Es como un triángulo de Sierpinski y ya, ¿no? Pero no se ve claro qué es lo que está pasando ahí, no se ve un orden. Y esto se magnifica cuando nosotros empezamos con condiciones iniciales aleatorias. Lo que va a pasar cuando iniciemos con condiciones iniciales aleatorias y no con un solo 1 aquí, es que en muchos casos va a parecer que esto ya se estabilizó y va a parecer que es un autómata de clase 1, pero en algún momento, por las fronteras o por algo, se va a desestabilizar y va a empezar a hacer un montón de cosas raras y luego tal vez se vuelva a estabilizar y así. Entonces, en clase 3 nosotros vamos a ver condiciones aleatorias, no sabemos qué va a pasar, pero en clase 4, cuando hay alguna perturbación, entonces vamos a ver que puede cambiar el comportamiento, no permanentemente, sino por cierto tiempo entre clases. Ajá. Eso básicamente es más o menos como se define la clase 4. Pero por eso les digo que es un poco difícil ver cuál es la diferencia entre 3 y 4. Pero pues más o menos es esto. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos pensar en que, bueno, los autómatas como los definimos aquí, son los más simples que nosotros podemos tener. Pero podríamos pensar en cambiarlos un poquito. ¿Cuáles son los cambios más sencillos que podemos hacer? Pero manteniéndolo simple. Entonces, si nosotros dejamos fijo esto, la red que sea unidimensional y que sea determinista, podemos cambiar solamente el espacio de estados y ¿cómo se llama? La Vecindad. extensión, la extensión de la vecindad, es lo que quiero decir. Gracias. La extensión de la vecindad. Entonces yo le puedo poner más estados, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, etc. Y también puedo extender más la vecindad. Pero voy a suponer que siempre tengo al central y solamente le voy a poner uno de un lado y otro del otro. Uno de un lado, otro del otro. Para que se mantenga simple. Entonces, si yo tengo otros autómatas celulares, donde voy a definir E igual a 0, 1, bla, bla, hasta K. Finito de todas formas, pero más grande. Y ahora definir N, R como N más menos I, donde I va a ser menor o igual a, voy a poner R. Ay, R ya lo usé. B, ok. Entonces, vamos a ver cuántas reglas puedo tener.
Es otra vez un problema de combinatoria, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, recuerden que lo... ¿Qué fue eso? Ay, perdón, tiene mi micrófono apagado, es que se cayó mi celular. Me espanté. Bueno, entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es ver la extensión de nuestro... es la extensión de nuestra Ay, no, vecindad. perdón. No te preocupes. Bueno, la extensión de nuestra vecindad. Ujú. Entonces, si yo tengo que mi vecindad es n más menos i, no, necesitas saber qué estamos viendo en esta clase. Bueno, entonces, ¿cuál es la extensión de nuestra vecindad? Es decir, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? Ujú. Pues voy a tener 1, el central, que ese siempre está, nuestra celda central. Y luego voy a agregar b de un lado y b de otro. ¿Están de acuerdo? Entonces, la extensión de nuestra vecindad va a ser 2b más 1. Ajá, porque si agrego b de uno, b de otro, tengo 2b más la central que tengo ahí. Entonces, la extensión de la vecindad es 2b más 1. Después de calcular cuál es la extensión de nuestra vecindad, tenemos que ver cuántas vecindades, cuántos estados de vecindades posibles tenemos. Ajá. Entonces, vamos a ver cuántas vecindades puedo tener. ¿Ok? Y bueno, entonces es lo mismo, el mismo problema combinatorio de antes, ¿no? Yo tengo entonces 2b más un vecinos y yo quiero ver cuántos estados de esa vecindad puedo generar, ¿no? Entonces, para cada punto, yo puedo tener ¿cuántos estados? Para cada vecino puedo tener, pues, k. Bueno, en este caso, déjenme ponerle aquí k menos 1, porque como tengo el 0, entonces vamos a tener k posibles estados para cada vecino. Entonces, si yo tengo 2b más un vecinos, e independientemente de cada uno de ellos, yo puedo tener k estados, entonces, ¿cuántas vecindades puedo tener? A ver si están poniendo atención. ¿Mm? ¿Combinatoria? ¿No? Sería 2b más 1 a la k. No, al revés. Al revés, perdón, sí, al revés. Sí. K a la 2b más 1, pero casi. Está bien. Bueno, y ahora recuerden que para cada elemento de este conjunto de los estados de la vecindad, o sea, con este álbum en conjunto E a la 2b más 1, ¿no? Ujú. Y ahora para cada elemento de este conjunto, ujú, para cada elemento de este conjunto le voy a asignar, puedo tener transiciones, la regla me va a asignar transiciones a cada elemento del conjunto E. Ujú. Entonces, una función de este conjunto a este conjunto. Entonces, ahora sí, ¿cuántas funciones puedo tener de E2B más 1 a E? Ujú. De ahí ya sería el número total de funciones. ¿Cuál sería? Entonces, para cada elemento de aquí, puedo tener K elementos de aquí. Ujú. Y ya dijimos que este conjunto tiene K a la 2b más 1 elementos. ¿Mm? Entonces yo tengo K elementos en el conjunto E, del cual puedo elegir como transición final, como estado final. Ujú.
Y luego tengo K a la 2B más 1 elementos. Ajá. Entonces tengo K a la 2B más 1 posibles reglas. Ujú. Cuando tengo esto. Ujú. Entonces, como pueden ver, aquí tengo como una doble exponencial. Entonces pueden, o sea, espero que esto les transmita que si nosotros empezamos a aumentar ya sea este conjunto o este conjunto, nuestro número de reglas va a aumentar muchísimo. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo mantengo E con solo 2 elementos, pero ahora lo que voy a hacer es aumentar el número de vecinos ahora a 1 más. Ujú. Entonces, lo que voy a tener es 2 a la 32 reglas, y eso ya es un número muy, muy grande. Ujú. Si yo mantengo, perdón, si yo mantengo mis 3 vecinos eh, y ahora tengo 3 elementos, entonces eso sería 3 a la 27. Ujú. Entonces es todavía más grande. Entonces, digamos, tenemos estos autómatas celulares elementales con solamente 2 elementos aquí y 3 vecinos porque es lo más sencillo. Ujú. Es lo que yo puedo siempre tener un control de cuáles son mis reglas, pero en otros casos vamos a tener muchísimas reglas. Ujú. Ahora yo puedo... Pero entonces crece más, o sea, si mantuviéramos uno de los dos fijos, crece más si agregas más estados que si agregas más vecinos, ¿no? Sí, porque tenemos aquí una Ujú. doble, ¿no? Ajá. Ajá, exactamente. Bueno, y entonces nosotros también podemos clasificar todas estas reglas, que las K, a la 2B más son reglas diferentes, le podemos dar una clasificación. También para que sea más sencillo y no tengamos que decir la regla 101, la regla 121, la regla, o sea, para no tener que estar diciendo todo eso, si estamos refiriéndonos a varias reglas, podemos hacer una clasificación de reglas. Ujú. Entonces, la clasificación más usual que vamos a tener son las reglas aditivas. Ujú. Y como dice su nombre, entonces la regla va a ser una función de la suma de los elementos bueno, de los estados, perdón, no elementos, de los estados de la vecindad módulo K, donde K es el número de estados. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, mi regla va a ser que si yo tengo que si la suma de los elementos módulo 2 es 1, entonces van a ir a 1. Y si módulo 0, si la suma módulo 2 es 0, se van a ir a 0, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, veo cuáles son mis elementos de la vecindad, los sumo, en este caso sería 1 más 1 más 1, 3, módulo 2 sería 1. Entonces, a todos los que cumplan con eso, los llevo a un estado que yo defino y a todos los otros los llevo a otro estado. Por ejemplo, 1 más 1 más 0 es 2, módulo 2 es 0. Entonces, a todos los que cumplan que eso es 0, entonces los llevo a otro estado. Entonces, esas son reglas aditivas porque solamente tengo que sumar los números y ya. Eso me va a decir la regla. Y ya no tengo que decir, es la regla 3 o es la regla no sé qué. ¿No? Es muchísimo más fácil escribirla así. Una regla aditiva que cuando sea 1 es 1 o cuando 1 es 0 o al revés. Y ya. Bueno, va a haber también las totalísticas. Las totalísticas son
similares a las aditivas, pero sin el módulo. Entonces, el número de vecinos con cierto estado determina la regla. Entonces puedo decir, si tengo 2 vecinos en cierto estado, entonces va a pasar esto. Si tengo 3 vecinos en cierto estado, pasa esto. Si tengo un vecino en cierto estado, pasa esto. Y si tengo 0 vecinos en ese estado, entonces pasa esto. Es un poquito diferente porque ahí puede ser que, por ejemplo, 3 vecinos en el estado 1 tenga el mismo módulo, bueno, suma módulo 2 que el 001, pero sean reglas diferentes, porque aquí ya no me importa el módulo, ¿no? Me importa el número natural de vecinos que tengo con cierto estado. Entonces puede ser un poquito confuso, pero es distinto porque no tenemos el módulo ahí metido. Luego las reglas simétricas. Es que la regla es igual bajo reflexiones de la vecindad, ¿ok? De la vecindad. Entonces, si me regreso aquí a mi lista de vecindades posibles, aquí, las reglas simétricas serían, por ejemplo, que la regla, o sea, la transición a partir de esta vecindad sea la misma que la transición a partir de esta. ¿Por qué? Porque las dos son la misma bajo reflexión con respecto a la de en medio, ¿no? O esta regla tiene que ser igual a esta de acá. Bueno, esta transición. Es decir, las dos tienen que llevar a 1 o las dos tienen que llevar a 0. Pero no puede ser que una lleve a una y la otra lleve a otra. Entonces son reglas simétricas. Y la última, que es la más tonta de todas, es las reglas legales. Es que el 000 solo lleve a 0. Es muy usada esto de la regla legal porque es fácil ver que las reglas no legales lo que pueden estar haciendo es es invertirte los colores en la quimografía, ¿no? Porque si el 0 va a 1, entonces algo que esté lleno de ceros después va a estar lleno de unos. Entonces te puede estar invirtiendo todo el tiempo las reglas y digamos, si lo queremos usar para un modelo de la naturaleza, pues no vamos a tener esto de que cada tiempo vamos a estar invirtiendo los estados, ¿no? Bueno, ya no nos da tiempo de ver lo último, pero yo creo que lo vemos en la última clase, en la próxima clase, porque ya no me da tiempo. Pero es poquito. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta?